Listo, ahí ya pusimos a grabar. ¿Me confirman porfa si me están escuchando bien? Si se ve la presentación. Sí, señor. Listo, gracias. Sí, señor. Listo, gracias. Sí, señor. Listo, entonces vamos a mirar el capítulo 2 del RETIE. Entonces, ¿qué es el RETIE? El RETIE después es el reglamento de instalaciones eléctricas que rige acá en Colombia. Y pues ahí nos dan una serie de recomendaciones, una serie de instrucciones para cualquier tipo de instalación eléctrica, bien sea nueva o de remodelación en baja tensión, en alta tensión, lo que sea. eh, Nosotros nos regimos por este reglamento. En el capítulo 1 está enfocado en el tema de las definiciones. Entonces ahí están todas las definiciones para que nosotros pues vayamos y las revisemos de una manera autónoma, de una manera eh, personal, porque pues sería tedioso ponernos acá a leer esas definiciones. Entonces, al igual que, que en el capítulo 1 pues hay mucho contenido, acá en el capítulo 2 también. Entonces, yo extraje algunos de los conceptos que considero pues que son importantes y vamos a mirar alguno de ellos. Listo. Entonces vamos a hablar de tres temas hoy, de campos electromagnéticos, sistemas de puesta a tierra y la protección contra rayos. Esta parte de la iluminación pues tenemos una presentación aparte, pues la vamos a nombrar, pero muy generalmente, em, de una manera muy básica. Listo, entonces nosotros en este curso ya hemos hablado tanto del campo eléctrico como del campo magnético, porque estos dos conceptos son de vital importancia en el tema de la electricidad. La electricidad que nosotros disfrutamos, eh, bien sea en el trabajo, en la casa, en lo público, se debe pues a este fenómeno, al fenómeno electromagnético. Entonces, tanto la tensión como la corriente son parámetros concentrados de lo que nosotros llamamos el fenómeno electromagnético. Gracias a estos fenómenos es que se puede transmitir la corriente a través de los conductores metálicos. Entonces vamos a ver qué nos dice el RETIE acerca de las precauciones que debemos tener con respecto a este fenómeno. Entonces acá vamos a leer textualmente y vamos pues intuyendo, vamos sacando algunas conclusiones de lo que nos dicen ahí en el reglamento. Entonces, campo eléctrico. A este campo también se le conoce como campo electrostático, debido a que su intensidad en un punto no depende del tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de campo eléctrico, nos estamos refiriendo a cargas eléctricas en reposo. O sea, cargas eléctricas que no van a depender del tiempo. La intensidad del campo eléctrico en un punto depende del nivel de tensión de la instalación y de la distancia a esta. Entonces, cuando ustedes empiecen a leer este reglamento, se van a dar cuenta que siempre nos van a hablar de las mismas cosas. El tema de la distancia, el tema de los niveles de tensión, van a ser muy reiterativo en esos conceptos. A mayor tensión, mayor intensidad de campo eléctrico. O sea, es directamente proporcional a la tensión. Y a mayor distancia, menor intensidad de campo eléctrico. Entonces, a mayor distancia nos encontremos nosotros de esa fuente de campo eléctrico, pues menos vamos a sentir la intensidad del campo. La intensidad de ese campo la vamos a medir en voltio por metro o kilovoltio por metro. Esta medida representa el efecto eléctrico sobre una carga presente en algún punto del espacio. Entonces, resumido acá en una imagen, pues tenemos una carga positiva, una carga negativa. Entre ellas va a haber una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción es debida precisamente al campo eléctrico.
Estamos suponiendo que estas cargas no dependen del tiempo, es decir, están estáticas. Al estar estáticas, entonces se genera este campo magnético, este campo eléctrico, perdón, que va a ir disminuyendo su intensidad a medida que se aleja de la fuente. Es decir, si yo estoy midiendo el campo a esta distancia de la carga, pues el campo va a ser muchísimo más concentrado que si lo midiera a una distancia superior. Nosotros la vez pasada también hablamos de los condensadores. Ahí analizamos que entre las placas de un condensador paralelo, de placas paralelas, podemos encontrar una intensidad de campo eléctrico. Entonces acá tenemos una imagen donde cuando el cable está pues desenergizado, solo existe el campo eléctrico. Y cuando el cable está energizado, es decir, las cargas están en movimiento, pues ya se origina el campo magnético que a su vez pues va asociado a un campo eléctrico. Entonces por eso se llama campo electromagnético, porque eh, están en conjunto, dependen el uno del otro. Listo. Ahora vamos a mirar, a repasar el tema del campo magnético. Entonces nos dice que es una alteración del espacio que hace que una de las cargas eléctricas en movimiento, ¿sí? Ya estamos hablando desde cargas en movimiento, a lo que nosotros llamamos corriente, se genera una fuerza proporcional a su velocidad y su carga. Entonces esa fuerza magnética va a depender de la velocidad de la carga. También se le conoce como magnetostático, debido a que su intensidad en un punto no depende del tiempo. Esto quiere decir que estamos hablando de corriente directa. En teoría se debería hablar siempre de intensidad de campo magnético, pero en la práctica se toma la densidad de flujo magnético que se representa con la letra B y se mide en teslas. El Gauss ya no se toma como unidad oficial. En algún momento pues la densidad de flujo magnético la medíamos en Gauss, ahora la medimos en teslas. ¿Qué quiere decir? Eh, que nosotros tomamos más en cuenta el tema de la intensidad del campo magnético. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a medir la corriente con las pinzas amperimétricas, precisamente lo que está ocurriendo es eso. Usted toma su pinza, la conecta ya a un cable, abraza el cable con la pinza y ahí no estamos midiendo la corriente, ahí estamos midiendo es la intensidad del campo magnético. Como la intensidad del campo magnético depende de la velocidad de la corriente, de la velocidad de las cargas, entonces ahí em, se hace un cálculo, pero lo que estamos midiendo físicamente es el campo magnético, no la corriente. También habíamos visto esta parte de las líneas de campo, entonces a diferencia del campo eléctrico donde tenemos cargas separadas, en el campo magnético nunca vamos a tener, nunca es imposible que existan cargas aisladas o polos aislados. Acá ya no hablamos de cargas, sino de polos. Entonces tenemos el polo norte, el polo sur. Estos polos siempre van a estar asociados. Nunca usted va a encontrar un imán solamente de polo norte o uno de solamente polo sur. Siempre van a estar eh, unidos el uno al otro. Acá lo que les estaba contando de la corriente que pasa por el cable, alrededor de él se forma un campo magnético y eso es lo que está midiendo la pinza perimétrica, ese campo. Midiendo la intensidad de ese campo, se hace un cálculo interno allá en el aparato para determinar cuál es el valor de la corriente. Entonces acá ya mirando lo que nos dice el RETIE, pues nos va a dar unas distancias dependiendo pues de los niveles de tensión. Acá, por ejemplo, en una línea de transmisión de 115 kilovoltios, vemos la presencia de un campo. Entonces acá nos dan unas medidas em, respecto de cómo debería ser esa configuración de esa estructura. Entonces vea que acá estamos viendo un sistema trifásico, vea. Acá están las tres fases. Esto es una vista frontal, un corte transversal. Entonces acá están las tres líneas y alrededor de esas líneas, como hay cargas en movimiento, esas cargas en movimiento están generando un campo magnético que va en este sentido. Entonces ese campo magnético, según muchos reglamentos internacionales y locales, em,
y según pues muchos estudios, muchas tesis, están asociados a enfermedades neuronales y relacionadas también con el tema del cáncer, de la leucemia sobre todo. Entonces se han hecho estudios para comprobar que dichos campos pues sí pueden llegar a ser peligrosos para los seres humanos. Entonces acá tenemos las líneas de alta tensión o de media tensión, dependiendo. Em, Tenemos acá entonces que esas líneas de campo magnético, perdón, pueden llegar a influir en la salud de las personas. Entonces, ¿esto de qué va a depender? Va a depender de la intensidad del campo, como decíamos, es más concentrado alrededor de la línea, que a medida que se va alejando, pues va disminuyendo su intensidad y obviamente pues su efecto. También pues se puede apantallar, podemos poner acá una pantalla para disminuir esa intensidad del campo. Entonces, como les estoy diciendo, como nos dice ahí el RETIE, va a depender no solamente de la intensidad del campo, ¿vea? Estamos hablando tanto del campo eléctrico como del magnético, sino de la exposición, es decir, el tiempo que usted va a durar ahí sometido a ese campo. Creo que alguien levantó la mano. Hola, profe, buenas noches. Habla con Buenas Jason noches. Reyes. Sí, Jason. Buenas noches. Profe, ¿esto es solamente con, digamos, con las altas tensiones o también, digamos, con tensiones medianas o pequeñas, digamos, como el cargador, que a veces está la toma al pie donde uno duerme y eso también lo afecta a uno o es algo así parecido? Eh, no, esto es más debido a las líneas de alta tensión, porque el cargador del celular, al tener una corriente tan baja, no va a generar un campo lo suficientemente intenso. Lo que sí es dañino del celular no es proveniente de la corriente eléctrica, sino es ya el tema de la recepción de la señal. Que eso también hay muchos estudios que si usted que le dicen que usted deja el teléfono muy cerca donde usted está durmiendo en el momento que él empieza a recibir la señal, también esa señal puede ser agresiva para su cuerpo, pero no es propiamente dicha del cable, sino es de la recepción de la señal. Ok, muchas gracias, profe. Listo, con gusto. Entonces, revisando acá esta tabla, vemos que, bueno, le damos acá esto completo. Para el caso de las instalaciones objeto de este reglamento, las personas que por sus actividades están expuestas a campos electromagnéticos o al público en general no debe ser sometido a campos que superan los valores establecidos en esta tabla. Entonces, intensidad de campo eléctrico. Entonces, exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas, usted puede estar máximo a 8.3 kilovoltios por metro. Eso para un trabajador asociado con la electricidad. Para personas generales, público en general, pues esto se disminuye. La intensidad de campo eléctrico, pues que usted puede soportar, va a ser pues menor. Em, Acá es lo mismo en el tema de la densidad de flujo magnético, es decir, del campo magnético, también pues hay unos valores y están asociados em, con las horas de trabajo, 8 horas de trabajo. ¿Listo? Entonces acá lo máximo que usted podría soportar serían 1000 microteslas y si es una persona pues del común, 200 microteslas. Obviamente uno como persona normal que no ha estudiado de pronto electricidad, pues ni siquiera se va a enterar de que estos campos existen, ¿no? Entonces, si nosotros sí estamos involucrados en estos trabajos, pues estamos en la obligación, vea, ya no es si queremos, sino que el RETIE me obliga a que yo, como trabajador eléctrico, pues esté informado de por lo menos qué es esto de los campos eléctricos. Sí, Jonathan. Buenas noches, tarde, profe. Profe, bueno, usted está diciendo sobre lo que uno puede recibir, si se puede decir así. Los que trabajamos, los que trabajan
en planta eléctrica que surten electricidad. Bueno, por ejemplo, acá en la costa existe Celsia. Celsia es una planta eléctrica que eso te bota voltaje y voltaje. Lo que trabajan cerca de eso, como qué capacidad están recibiendo ella prácticamente en 12 horas que trabajan allá en esa planta. Yo me imagino que eso, usted dice que 8.3 por 8 horas, pero allá reciben más porque eso es una empresa que ella recibe, ella surte prácticamente a toda la costa. Como cuánto estarían recibiendo esas personas allá. Pues tocaría ir a hacer las mediciones correspondientes, ir a medir ese campo. Esto generalmente, pues eh, el campo eléctrico no lo medimos directamente, sino lo calculamos. Hacemos un cálculo, tocaría mirar a ver cuál es la intensidad de las cargas. Para el tema del campo magnético, pues la intensidad de la corriente y mirar compararlo con esta tabla y mirar a ver si esos valores están coincidiendo y también pues el tema de las protecciones de las personas, ¿no? De los trajes especiales para los trabajos cerca de esas subestaciones. Bueno, por lo general lo que he visto yo como trabajan es con un casco, guantes, protectores de gafas y ya. O sea, a mí no me parece que sería la protección adecuada para trabajar en esa área. Eso, sí, pero ese traje de pronto es más diseñado para la parte de la protección contra corriente o contra tensión, no para campo eléctrico, campo magnético. Ahí tocaría mirar también que si esas 12 horas todo el tiempo está sometido al campo, porque también pues, se puede estar moviendo de un lado a otro, puedes estar o no estar bajo la influencia del campo. Eso lo que nos dice ahí en el RETIE, han habido diferentes estudios. Esos estudios pues todavía no han sido comprobados. Como una anécdota, allá en la universidad hay un grupo de investigación, hicieron un trabajo relacionado ahí por el lado del jardín botánico que hay una subestación. Esas líneas de transmisión pasan muy cerca de las casas y pues se notaba que la influencia del campo, pues de pronto, o sea, es una tesis, es una suposición, podría afectar a las personas que estaban ahí. No solo los que trabajan ahí en la subestación, sino a todos los vecinos, a todos los habitantes de esas casas. Se llegó a la conclusión que no los estaba perjudicando por el tema del tiempo. Entonces una persona es difícil que dure 8 horas en una misma habitación em, bajo la influencia de ese campo. Y también pues bajo las historias médicas, bajo las recomendaciones médicas de las personas, es complicado saber si tienen alguna enfermedad, está relacionado con el tema del campo eléctrico. Entonces la conclusión final fue que no, que las líneas de alta tensión estaban a una distancia prudente y que no afectaban a las personas. Sin embargo, pues hay que... Listo, gracias, profe, siga adelante. Listo, gracias. ¿Alguien tiene más inquietud acerca de este tema? Listo, sigamos. Listo, le damos esta nota. La población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos que generalmente están expuestos a campos electromagnéticos bajo condiciones conocidas y que son entrenados para estar conscientes del riesgo potencial y para tomar las protecciones adecuadas. Entonces ahí lo que nos comenta el compañero, si ellos están trabajando en un ambiente donde son susceptibles a estos campos, ya tuvieron que haber recibido una capacitación acerca de esto. En contraste, el público en general comprende individuos de todas las edades y de estados de salud variables y puede incluir grupos o individuos particularmente susceptibles. En muchos casos, no están conscientes de su exposición a los campos electromagnéticos. Entonces, la mayoría, pues no estamos tan... las personas que no están relacionadas con la electricidad, pues no entienden mucho esto el tema de los campos. El cálculo y medición de los campos electromagnéticos. Entonces,
líneas o subestaciones de tensión superior a 57.5 kilovoltios, edificaciones aledañas a las zonas de servidumbre. La zona de servidumbre es esa zona de influencia del campo, las líneas de transmisión, redes de distribución y uso final, lugares de trabajo. Entonces, el equipo con el que se realicen las mediciones debe poseer un certificado de calibración vigente y estar sometido a un control metrológico. Para la medición se pueden usar, pues acá nos nombran algunos métodos, no vamos a entrar en detalle, porque pues no es tan sencillo estas mediciones. Entonces, nos quedamos con la idea de la distancia y de la intensidad de campo, ya suponiendo que ya los medimos. Listo. Ahí en el capítulo 2 también nos hablan muy concretamente del tema de las puestas a tierra, de las puestas a tierra. Entonces, cualquier instalación eléctrica que usted vaya a hacer nueva o remodelación tiene que tener una puesta a tierra. Entonces, vamos a leer acá qué nos dice esto. Toda instalación eléctrica que le aplique el RETIE, excepto donde se indique expresamente lo contrario, tiene que disponer de un sistema de puesta a tierra para evitar que personas en contacto con la misma, tanto en el interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones de paso. Ya vamos a ver qué es esto de las tensiones de paso. De contacto o transferidas, que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presenta una falla. ¿Cuál es el objetivo de un sistema puesta a tierra? Entonces, uno de los objetivos pues es garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. Cuando hablamos de seres vivos, pues no estamos hablando únicamente de los humanos, sino pues de los animales también. Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas, servir de referencia común al sistema eléctrico, conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla, electrostática y de rayo. Entonces acá también entra el tema de las descargas atmosféricas, el tema de las fallas eléctricas y el tema de la referencia. ¿Vea? Entonces el tema de la puesta a tierra es bastante amplio. Transmitir señales de radiofrecuencia en onda media y larga, realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de referencia de los equipos. Entonces decía que esto es bastante reiterativo, que allá nos vuelven y nos dicen lo mismo. Entonces ahí vamos a mirar acá gráficamente algunos requisitos generales de los sistemas de puesta a tierra. Entonces tenemos acá un sistema de puesta a tierra. Todos sabemos pues que la tierra es el mejor conductor que existe por encima de los metales. Entonces pues acá hay una configuración donde tenemos diferentes electrodos. Entonces tenemos acá los conductores de protección, tenemos los conductores aislados y tenemos el pararrayo, las terminales de captación. Entonces el conductor de protección es esa puesta a tierra, es ese cable que nosotros lo podemos identificar muy fácilmente porque es desnudo, es un cable pelado. Ese es el que nosotros vamos a entender como conductor de protección. Sin embargo, pues también en algunas instalaciones usted puede utilizar un conductor aislado siendo de protección. Es decir, ese cable que viene de color verde, que viene de color verde amarillo, que nosotros lo identificamos como la tierra. Entonces ahí en la especificación de los equipos me dicen que esa puesta a tierra, que ese conductor a tierra es exclusivamente un conductor de protección. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no lo conecta, correctamente a la carcasa, pues el equipo va a funcionar normalmente. No tiene nada que ver con el funcionamiento del equipo. Hay otra puesta a tierra de algunos equipos, por ejemplo los equipos industriales, que sí necesitan una referencia a tierra, que si usted no se la pone, pues el sistema no va a funcionar. Entonces ya no solamente está haciendo las veces de conductor de protección, sino tiene que ser la parte del circuito. Es parte del circuito. Es la referencia del circuito para que pueda funcionar correctamente.
Esto también es muy utilizado en el tema de las señales, cuando estamos hablando de radiofrecuencia, lo que nos estaban diciendo acá. Transmitir señales de radiofrecuencia en onda y media y larga. A eso se refiere con el conductor aislado. Cuando nos dicen que es aislado, se refieren es que el cable pues tiene un aislamiento, no es que esté separado, sino que es un cable que no está desnudo, sino tiene un aislamiento. Este es de pronto el que de pronto no hemos escuchado tanto, no es tan común entenderlo. El que siempre hemos nosotros tenido eh, en mente es el de protección y el de pararrayos, que ese sí pues es bastante intuitivo. El de pararrayos pues simplemente es eso, para descargar las descargas atmosféricas. Entonces acá nos hablan del tema de la equipotencialidad. Entonces estos electrodos tienen que ir con ciertas especificaciones cada uno, dependiendo de la aplicación. Esto pues va a tener em, un estudio del suelo, si ese suelo tiene una resistencia alta, una resistencia baja, ahí hay unas tablas donde nos dicen qué resistencia debe tener ese suelo. También nos hablan de las conexiones, nos hablan de los mantenimientos, entonces vamos a ir revisando eso ahí de a poco. ¿Alguien creo que levantó la mano? Listo, continuamos. Voy a leer acá el chat. César nos dice que proteger. Sí, César, ¿a qué se refiere con proteger? Proteger, como lo dijo el profe, tanto los individuos, las personas que están cercanas a equipos y también para proteger los equipos que tenemos funcionando. Sí, señor. Precisamente esta puesta a tierra la que estamos hablando. Sí, señor. Listo, entonces ya vamos a ver ahorita un video, de pronto para las personas que pues están un poquito perdidas, porque pues estos conceptos tampoco vamos a decir que son tan sencillos. Entonces vamos a ver una animación donde lo podemos entender un poquito más fácil. Entonces, siguiendo con el tema de los requisitos, entonces dice, para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos los sistemas de puesta a tierra que aparecen en las siguientes figuras. Entonces tenemos acá una figura, una puesta a tierra, donde tenemos la tierra aislada, la tierra de protección y la de captación de rayos conectados a un solo electrodo. Entonces esto no se puede hacer. Tiene que ser como estábamos viendo acá. Cada uno de los sistemas de puesta a tierra tiene que tener su propio electrodo. Entonces esta configuración queda expresamente prohibida. ¿Esta qué diferencia tiene con la que estamos viendo acá? Con la que sí está bien. Esta está bien. Esta pues ya nos dimos cuenta que solo utilizan una en común para los tres. ¿Esta cuál sería la diferencia? Que no se conectan entre sí. Exactamente, están separadas. ¿Cuál sería el problema de esa, eléctricamente hablando? Que no está equipotencializada. Sí, compañero, ¿quién fue el que habló ahí? Con John Cristiano. John Que no Alexander. está equipotencializada. Exactamente, no están conectadas, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que no estén al mismo potencial? ¿Qué opinan ahí ustedes? Ahí lo que está diciendo el compañero es que se pueden generar acá diferencias de potencial. ¿Qué es una diferencia de potencial? Lo que nosotros entendemos por tensión o por voltaje. Tensión, es una palabra más elegante. Entonces, al haber una tensión acá,
este suelo va a quedar energizado. Si queda energizado, entonces muy probablemente, si está en contacto con las personas o con los animales o con los equipos, pues, ¿qué va a pasar? Pues puede haber una corriente. Si alguien llega y se para acá, hay una diferencia potencial, pues lo puede lastimar. Entonces esto tiene que estar conectado para garantizar que están al mismo potencial. Para garantizar que están al mismo potencial. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos esta imagen? ¿Entendimos el concepto? Profesor, Señor. ¿y por qué se genera esa tensión entre las conexiones a tierra y si están todas separadas? Listo, entonces vamos a suponer, por ejemplo, que acá cae un rayo. Entonces ese rayo, ¿qué va a hacer? Se va a dispersar. Apague un segundo eso, gracias. Se va a dispersar esa corriente. ¿Qué es un rayo en esencia? Un rayo en esencia es una corriente muy alta. Estamos hablando del orden de los kiloamperios. Se descarga a tierra y empieza a distribuirse radialmente y va a generar pues una diferencia de potencial acá en el suelo. Si esto está bien conectado, pues no va a haber esa diferencia de potencial, sino todo va a quedar al mismo potencial, entonces no va a haber problema. Eso en el caso del rayo. Por ejemplo, acá en la tierra de protección lo mismo. Si algún equipo está en falla, hay una fuga de corriente hacia tierra, entonces va a provocar acá en esta superficie que hayan tensiones, que es lo que estamos hablando, lo que vimos ahí anterior, que se llama tensión de paso. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica para que lo entendamos de una manera más sencilla. Sí, John Alexander. Sí, profe, lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, en este caso, pues ahí están aterrizados unos equipos, ¿cierto? Pero, digamos, por ejemplo, esto de la equipotencialidad, esto se maneja más, digamos, por ejemplo, como nosotros trabajamos en la rama eléctrica, Sí. con el operador de red de aquí de Bogotá, pues cuando nosotros aterrizamos, o sea, eso es algo, incluso que lo comenzaron a tocar hace poco también, porque antes no lo hacían, ¿sí? Digamos, de equipotenciar los equipos y que uno quede encerrado en tierra, ¿sí? Que en caso de que llegue a ocurrir de pronto lo que decías, un paso de corriente que de pronto no se contaba con eso, se vaya a tierra y pues no vaya a afectar a los trabajadores. Listo, John. Listo, gracias. Ahorita que vamos a seguir hablando pues de esto, pues le agradezco que nos siga ahí comentando, ya que usted está pues trabajando en este tema. Entonces, para que nos vaya colaborando ahí con los conceptos de lo que estamos hablando acá. Listo, entonces dice, el diseñador de sistemas de puesta a tierra para centrales de generación, líneas de transmisión de alta y extra alta tensión o subestaciones debe comprobar mediante el empleo de un procedimiento de cálculo reconocido por la práctica de la ingeniería actual que los valores máximos de las tensiones de paso y de contacto a que pueden estar sometidos los seres humanos no superen los umbrales de soportabilidad. Dichos cálculos deben tomar como base una resistencia del cuerpo de 1000 ohmios o de 1 kilo ohmio y cada pie con una placa de 200 centímetros cuadrados aplicando una fuerza de 250 newtons. Entonces, por ejemplo, este valor que dice que es de 1000 ohmios, pues este valor lo dice ahí en el RETIE, pero uno a veces lee otros estándares y no hablan de 1000 ohmios, sino hablan de más, de 1500 hasta 2000 ohmios. Entonces, todos sabemos que las personas, todos pues tienen una resistencia diferente. No es lo mismo el cuerpo de una persona ya desarrollada, de un hombre corpulento, a, por ejemplo, un niño de 10 años, o una mujer. Entonces, esas discrepancias se deben pues a esos factores. Entonces, estos son valores que nosotros estamos aplicando acá, exclusivamente acá en Colombia, pero pues si nosotros miramos otros estándares, esto puede ir cambiando. Entonces, acá nos hablan de unos procedimientos. Entonces, vamos a leer. Dice, investigar las características del suelo, especialmente la resistividad.
Entonces hay unos procedimientos donde usted va y mira si la resistencia del suelo es la correcta, de pronto que no sea un suelo muy árido. Determinar la corriente máxima de falla a tierra, que debe ser entregada por el operador de red en media y alta tensión para cada caso particular. Pues acá de lo que estamos hablando son pruebas que se le hacen al suelo. Determinar el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación. Entonces hay que ir a hacer unos experimentos allá físicos para sacar pues las conclusiones finales. Investigar el tipo de carga. Calcular de forma preliminar la resistencia de puesta a tierra. Entonces, como vemos, esto es pues un trabajo bastante complejo y hay que tener en cuenta pues muchos parámetros, no solamente eléctricos, sino parámetros físicos, parámetros mecánicos. Calcular de forma preliminar las tensiones de paso, de contacto y transferidas en la instalación. Entonces, las de contacto pues es sencillo. Si algún elemento está en falla, está en cortocircuito, con una fuga de corriente, si usted va y lo toca, eso es lo que nosotros entendemos por una falla de contacto. Y la transferida es lo que estábamos hablando de las fallas que son transferidas a la tierra y generan las tensiones de paso. Evaluar el valor de las tensiones de paso, contacto y transferidas calculadas con respecto a la soportabilidad del cuerpo humano. Investigar las posibles tensiones transferidas al exterior debido a tuberías, mallas, conductores de neutro, blindaje de cables, circuitos de señalización, además del estudio de las formas de mitigación. Entonces esta última también es bastante común, así uno no lo cree. Entonces todos sabemos que pues, las estructuras tienen partes metálicas. Por ejemplo, una estructura en su casa que esté hecha de concreto, esa placa o esa plancha, pues en su interior tiene una estructura metálica. A veces, por el transcurrir del tiempo, se vaya dañando el aislamiento de los cables, hace contacto con esa estructura y genera unas diferencias de potencial, no solo en el techo, sino en los muros. Acá han habido compañeros que nos han comentado mucho de estos temas y que pues es bastante común. Entonces no sé si de pronto a ustedes les haya pasado allá en su trabajo, en sus instalaciones, cosas como esta, con el tema de las tuberías, con las mallas, con las cercas también, con las rejas, con las puertas, con todo lo que tiene que ver con lo metálico. Listo, entonces creo que no. Continuamos. Ajustar y corregir el diseño inicial hasta que se cumplan los requerimientos de seguridad. Entonces, si por ejemplo el suelo no cumple con algunas condiciones, pues toca rediseñar el sistema de puesta a tierra o mejorar la resistividad del suelo. Y por último nos dice que pues hay que presentar un diseño definitivo, ya pues más relacionado con el tema de la legislación. Nos hablan también de los materiales. Entonces, nosotros sabemos que cuando estamos estudiando electricidad, pues tenemos que tener muy en mente las características de los materiales. Entonces, los materiales para sistemas de puesta a tierra deben ser certificados y cumplir con los siguientes requisitos. Los electrodos de puesta a tierra. ¿Qué es el electrodo? El electrodo es pues lo que va enterrado allá en la tierra. Para efectos del presente reglamento, los electrodos de puesta a tierra deben cumplir estos requisitos. La puesta a tierra debe estar constituida por una o varios de los siguientes tipos de electrodos. Entonces puede ser varillas, tubos, placas, flejes, alambres o cables desnudos. Entonces esto va a depender del tipo de tierra y de la aplicación de la puesta a tierra. Si va a ser una tierra aislada, si va a ser de protección o va a ser de pararrayo. No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. ¿Por qué creerían ustedes que el aluminio está prohibido? Porque una alta corriente lo puede derretir, profe. Corrosión.
corrosión, el tema de la temperatura, nos dice ahí el compañero. ¿Qué otra causa podría ser? Que no es buen disipador de una descarga eléctrica. Listo, ¿qué otra teoría podríamos tener ahí? ¿No es de pronto un buen conductor eléctrico? Listo, Jason nos dice que no es buen conductor eléctrico. ¿Qué nos puede confirmar ahí John Alexander? Su merced que trabaja ahí con eso. Profe, lo que pasa es que pues la diferencia, digamos, del cobre, pues el aluminio, lógicamente, lo que decían los compañeros, no va a cumplir con la tarea pues a la hora de que, ¿qué? De que haya una fuga de corriente, pues ella va a circular y va a permitir por la resistividad del cable. Listo, entonces, el aluminio sí es un buen conductor de la electricidad, tanto que pues se utiliza mucho en las líneas de transmisión. Esas líneas de transmisión desnudas que ustedes ven están hechas de aluminio. Sin embargo, el aluminio tiene una resistencia superior al cobre. Entonces, si en su sistema, en lo que usted hizo en su instalación eléctrica, todo está hecho de cobre, pues eso va a tener una resistencia más baja. Usted necesita lo contrario, que tenga una resistencia eh, igual para que esa falla, todos sabemos pues que la corriente toma el camino más fácil, entonces el camino más fácil no puede ser un conductor que tenga mayor resistencia. Entonces es por eso, por el tema de la resistencia del aluminio. Continuamos acá. Los productores de electrodos de puesta a tierra deben garantizar que la resistencia a la corrosión, también lo que nos dijo ahí el compañero, sea mínimo de 15 años contados a partir de la fecha de instalación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como está prohibido el aluminio y todos los electrodos son de bronce, de, de cobre, el cobre también tiene, vea, una corrosión. Entonces, para certificar que este requisito se debe utilizar el método de la inmersión en cámara salina. Entonces, esto ya se utiliza ahí un electrolito para verificar cuál es el estado del material. Durante 1000 horas o usando muestras de suelo ácido. También tiene que ver mucho, ¿verdad?, con la composición del suelo. Preparadas en laboratorios o electrolitos de solución ácida con débil concentración, que permita simular los suelos más corrosivos donde se prevea instalar los electrodos de acuerdo, acá nombran unas normas, pues que estas normas son locales y a veces pues son internacionales, para electrodos en cables de acero galvanizado. No es suficiente el ensayo de cámara salina, adicionalmente se debe probar con muestras de suelo similar donde se pretenda instalar. Listo. También nos hablan acá de la adherencia y doblado del electrodo con recubrimiento conforme en la norma NTC 2206 o equivalente. El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 metros de longitud. Los electrodos deben cumplir las dimensiones y valores estipulados en esta tabla. Entonces, tipo de electrodo. Hay de varilla, de tubo, de fleje, cable trenzado, alambre redondo y placa sólida. ¿Cuáles son los materiales utilizados? Cobre, aleaciones de cobre, acero inoxidable, acero con recubrimiento total en cobre. ¿Qué otro podemos ver acá diferente? Acero galvanizado en caliente. Entonces, como pueden ver, este tema de las puestas a tierra, pues hay que tener bastante conocimiento con el tema de los materiales. Dependiendo del material y el tipo de electrodo, pues también va a cambiar el diámetro. Entonces acá nos dan el diámetro, nos dan el área, el espesor y el recubrimiento.
Valores de referencia de resistencia de puesta a tierra. Entonces dice, un buen diseño de puesta a tierra debe garantizar el control de las tensiones de paso de contacto y transferidas, en razón a que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial. Pueden tomarse como referencia los valores máximos de la tabla que estamos viendo acá. Entonces, estructuras y torrecillas metálicas de líneas o redes con cable de guarda. La resistencia máxima que se admite es de 20 ohmios. Entonces es una resistencia relativamente tolerable. En subestaciones de alta y extra alta tensión, la resistencia pues sí tiene que ser muchísimo más pequeña, 1 ohmio. Subestaciones de media tensión, 10 ohmios. Protecciones contra rayos, 10 ohmios. Punto neutro de acometida de baja tensión, 25 ohmios. Redes para equipos electrónicos o sensibles, 10 ohmios. Como podemos ver acá, estos valores pues están bastante lejos de la resistencia humana, lo que nos estaban ahí diciendo que el cuerpo humano en promedio pues tendría una resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces ahí lo que nosotros debemos entender es que pues la corriente se va a despejar por donde menos resistencia haya. Por eso es que estas puestas a tierra exigen que esos valores sean lo más pequeño posible. Lo ideal sería que tuvieran una resistencia de 0. Es decir, que no haya diferencia potencial ahí. ¿Listo? Para hacer las mediciones, existen diversas técnicas para medir la resistividad aparente del terreno. Entonces, una cosa es la resistencia y otra cosa es la resistividad. ¿Qué entendemos nosotros por resistividad? ¿Qué es la resistividad? Bueno, dejémoslo para la segunda parte de la sesión. Tomémonos un descanso de 10 minutos y continuamos hablando de esto, ¿listo? Ya les envío el nuevo link para que nos podamos conectar. Listo, profesor. Listo, ya hablamos entonces, ya les envío el nuevo link. Listo, gracias.